Listo, gracias, Emma, por grabar la clase. Bien, bienvenidos entonces a la clase de operaciones unitarias 2, correspondiente a hoy, miércoles 22 de marzo del 2023, son las 6:28, según mi reloj, y la clase está programada para terminar hasta las 8 de la noche. Bien, entonces, como venía diciendo, para que se logre una buena destilación en cualquier sistema, como un requisito mínimo es que el alfa o la volatilidad relativa tiene que ser mayor de 1. ¿Qué pasó con Emma? Se fue. Ah, no, ahí está. Disculpa. Bien, repito, alfa tiene que ser mayor que 1. Pero de nuevo, mientras más grande sea alfa, es decir, mientras mayor de 1 sea, si es mucho mayor de 1, la destilación es fácil. Mientras que si se aproxima a 1, la destilación es o se va poniendo un poco más difícil. Si alfa es 1, la destilación es completamente imposible de hacer, porque no hay diferencia entre el componente volátil y el componente no volátil, y eso es lo que nosotros aprovechamos. Ahora, en el caso de que alfa sea menor que 1, si alfa es menor que 1, resulta que el problema lo tengo yo, que estoy calculando ese alfa utilizando el valor de la presión de vapor del componente menos volátil en el numerador y el más volátil en el denominador. El problema se corrige simplemente invirtiendo el orden. Por ejemplo, si en algún momento metanol se vuelve menos volátil que el agua, entonces tengo yo que invertir. Tengo que invertir las dos presiones de vapor para que la ecuación me quede de forma correcta. En la ecuación alfa siempre se debe calcular con el más volátil en el numerador y el menos volátil en el denominador. Ha pasado. Por ejemplo, les puedo presentar el caso típico de los sistemas que forman un azeótropo. Ustedes saben de termodinámica 2 qué es un azeótropo. Un azeótropo es precisamente lo que yo estoy mencionando. Profe, Se fue. pensé que era yo, pero ya veo que No, yo él. pues también pensaba que era yo. Aló, volví. ¿Qué pasó aquí? Ok, profe. No se escuchó casi lo último, profe, cuando estaba hablando de los azeótropos. Qué bueno. Sí, queden hacia otro y Y qué bueno que no se grabó el resto. Algunas indicaciones que no son al oído de Bien, sigamos. Es un sistema donde es más volátil y es decir, una temperatura, el vapor es rico en un componente y es el volátil. Las composiciones cambian y el vapor va a enriquecerse del otro componente que anteriormente volátil, pero que la volatilidad ha invertido su hilo. Eso se conoce como un ACO y ustedes deben saberlo de termodinámica 2, creo, sí, termodinámica 2, equilibrio de fase y equilibrio químico. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para destilar esto? Se conoce, y ustedes lo vieron, y ya lo vamos a ver ahora más tarde, se conoce que el sistema etanol-agua es uno de estos casos particulares. El sistema etanol-agua tiene, de hecho, un azeótropo. Entonces, si este fuera el caso, yo no podría destilar etanol más allá del punto del azeótropo y nunca podría tener etanol puro. Pero ustedes conocen que es posible obtener en el mercado etanol puro. Entonces, ¿cómo hacer para, como decir en el dicho, sacarle el cuerpo? ¿Cómo hacer para bypassear? ¿Cómo hacer para darle un rodeo al azeótropo? Bueno, se lo voy a decir, pero para entender mejor esto que yo les voy a mencionar,
sería muy bueno que me fueran a hacer esa pregunta después de que hayan visto operaciones unitarias 3. Bien, para bypassear un azeótropo, lo primero que tiene que hacer es destilar a baja temperatura hasta llegar cerca de la temperatura del azeótropo. Está bien. Después, ese destilado lo pasas a un sistema de extracción líquido-líquido con un solvente orgánico más volátil que el solvente que estás usando en este momento. Es decir, en el caso de etanol agua, ahí llegas al punto, casi al punto de azeótropo, luego pasas a un sistema de extracción líquido-líquido que tendría 3 componentes, agua, etanol y un tercer componente que es más volátil que el agua. Después de eso, llevas el producto a, mejor dicho, llevas uno de los productos, porque de extracción líquido-líquido salen 2 productos, un extracto y un refinado. Llevas el extracto que contiene el soluto que tú quieres separar, es decir, el etanol, a otro proceso de destilación y allí es donde terminas de quitarle toda la suciedad y queda como etanol absoluto. Llamamos nosotros etanol absoluto o etanol puro. Así que yo sé que todavía no han visto operaciones unitarias 3 y, por ejemplo, la parte de extracción líquido-líquido no la tienen muy clara, pero no me preocupo todavía. En su momento llegaremos a explicar esa parte, porque casualidad que yo también soy el profesor de operaciones unitarias 3, así que normalmente la gente tiene que sufrirme por un año completo, o sea, 6 meses de OP2 y luego 6 meses de OP3, pero bueno, al que le cae mal, ni modo. Entonces, como dije antes, la parte de extracción líquido-líquido no me preocupa. Lo que sí tienen que estar conscientes es que para obtener un producto y poder bypassear y poder rodear el azeótropo se requiere procesos adicionales que no son destilación, ¿ok? La destilación, como dije en la primera clase, probablemente en el material de apoyo todavía la destilación tiene sus limitaciones. La limitación más importante es la de la volatilidad relativa, ¿okay? Que tiene que ser mayor que 1. Mientras más grande por arriba de 1 sea, mejor, porque es más fácil la destilación. ¿Okay? Y siempre hay la forma. Si ustedes quieren obtener un producto, siempre hay la manera. ¿Okay? Aunque por un solo proceso, por destilación, sea completamente imposible porque hay un azeótropo atravesado ahí, entonces tiene que darle la vuelta. Para eso es que van a ser ingenieros, ¿verdad? Como dice el dicho, ingeniero hay que ingeniárselas. Y hay que ingeniárselas. Si por destilación no puedo, busco otro proceso, extracción líquido-líquido. Y después vuelvo a la destilación para terminar lo que ya había comenzado una vez que he rodeado el azeótropo. Bien, por el momento me conformo con que sepan eso. Voy a presentar de una vez, porque ya esto está muy hablado, el archivo de Excel en donde nos habíamos quedado en la clase pasada y y no solamente eso, tengo que mostrar también una parte del material de apoyo que ya había presentado. Pero bueno, voy a apagar mi cámara momentáneamente y les comparto el archivo de Excel, que ya lo tengo abierto. A ver. Aquí está.
A ver, esto, aquí estoy. Bien, gracias. Gracias. Perfecto. Como habíamos quedado en la clase pasada, habíamos hecho hasta la parte B, en donde lo único que pedía en la parte A y en la parte B eran las composiciones del líquido y las composiciones del vapor para diferentes fracciones de evaporación, se llama así, diferentes L sobre B. ¿Okay? La fracción evaporada va a ser una cosa cuando, o mejor dicho, el rendimiento en productos de vapor y de líquido va a tener diferentes composiciones cuando yo evapore a diferentes relaciones. Por ejemplo, si evaporo la mitad, tengo un X de líquido y un Y de vapor. Si evaporo 3/4, si evaporo 1/4, tengo diferentes composiciones de líquido y de vapor. Si, a ver, si se evaporan 2/3 del líquido, tendré obviamente una composición de líquido diferente y una composición de vapor diferente. Y finalmente, en la última parte, se las dejo a ustedes. La semana que viene estaré resolviendo esta parte, si Dios quiere. Dice, si la composición del vapor es 60% de metanol, ¿cuál es la fracción evaporada? Bien, spoiler alert, como dicen en los canales cuando van a sacar una serie nueva y van a ver el primer capítulo. Al que no quiera spoiler, puede taparse los oídos. Spoiler alert, cuando yo voy a calcular esto, cuando me piden con una composición, cuál es la fracción evaporada, lo único que tengo que hacer es calcular la pendiente, ¿verdad? M, la pendiente, en este caso yo la llamé K, K grande. Calculo la pendiente y con esa pendiente ya tengo el valor de menos L sobre B. ¿Y cuánto vale L y cuánto vale B? Bueno, L más B vale 1. Allí lo tengo. La alimentación F lo asumí como 1 mol por segundo. Entonces tengo L más B vale 1. Y L sobre B vale lo que calculé. Simplemente sustituyo uno en la otra y ya, despejo una de las dos. Esto es muy sencillo. Para ustedes sería muy sencillo. Hoy, sin embargo, vamos a hacer algo un poco diferente. Me disculpo si está un poco violenta la cosa. Como ustedes ven en el archivo de Excel, tengo 3 hojas de cálculo hechas. Dice modelo ideal, abajito, aquí en la esquina inferior izquierda. Tengo modelo ideal, luego tengo modelo ideal 2 y luego tengo modelo real. Por si acaso el curioso que haya entrado en estos modos, el que haya bajado el archivo y haya entrado en estos modos probablemente haya quedado con los ojos cuadrados. Pero bueno, hoy vamos a meternos un poco con la parte del modelo ideal 2 aquí. Está listo. Me pasó, profe. Te pasó. Ay, Dios, pobrecita Emma. Ok. ¿Qué pasa aquí? Modelo ideal 2. Podemos llamar a esto problema 3. Sí, problema 3. En donde, como ya ustedes ven allí, en el archivo de Excel, lo que tengo es un esquema de una evaporación instantánea, una destilación simple, o evaporación instantánea o evaporación flash. Dice el problema, y leo a partir de la línea 15, dice debajo de la figura, una mezcla de 3 componentes BTX. Ojo, ¿qué es BTX? Si yo pregunto aquí qué es BTX, la mayoría de la gente me va a decir, ¿qué es eso? ¿No será un grupo de cantantes coreanitos? Benceno, tolueno y sileno. Benceno, tolueno y sileno. Eso es correcto. Benceno, tolueno y sileno. Es una mezcla de esos 3 componentes aromáticos y es uno de los principales productos
de de un proceso industrial para la fabricación de algunos productos químicos. Por ejemplo, en la fabricación de pinturas se requieren muchos solventes para las pinturas y estas cosas. Bien, en la planta de solventes industriales, ojo, un solvente industrial está muchas veces constituido por productos como metanol o algún tipo de alcohol, o también ésteres y éteres, etcétera. No me voy a meter en la parte orgánica. Sin embargo, todo eso requiere un complejo procesamiento y reacciones, y muchas de estas reacciones tienen como subproductos algunas benceno, algunas, todos estos los demás, porque como dice, cuando yo coloco mis reactantes en reactantes igual a productos, correcto. Cuando yo coloco mis reactantes en el reactor apropiado, mis productos van a ser mayoritariamente los que ya mencioné, pero siempre hay subproductos, porque siempre hay alguna reacción por allí, que reacciones competitivas o reacciones en paralelo, y esas reacciones lo que me dan son subproductos, ¿ok? Subproductos. Por ejemplo, si yo monto una planta para fabricar benceno, es imposible que en la reacción que me dé benceno no se produzca también tolueno o sileno como subproductos. Claro, por supuesto. El benceno sería mi producto principal, en este caso 50%, y las reacciones secundarias que producen tolueno y sileno estarán 25 y 25. Y si yo lo que quiero es benceno puro, tengo que necesariamente establecer o preparar una operación unitaria de destilación para ir limpiando esa corriente. Es decir, lo que yo quiero es deshacerme de las impurezas, tener en realidad benceno puro. Eso no lo voy a lograr con una destilación simple, pero es el primer paso para eso. Entonces, fíjense el enunciado del problema visto desde un punto de vista, valga la redundancia, un poco más de cerca. Dice, una mezcla de tres componentes BTX, benceno al 50%, tolueno al 25% y ortocileno, específicamente el ortocileno, no me he metido con el metacileno, ni con el paracileno, ni con nada de eso. Y si lo hiciera, que podría hacerlo, el problema sería más complicado todavía, pero lo vamos a dejar así sencillito. ¿Okay? Se va a someter a una destilación simple a 100 grados centígrados y una atmósfera de presión. Determine las cantidades de líquido y vapor, L sobre B, y las composiciones de los productos. Fíjense yo que ya estoy metiendo complicaciones, así como le gusta a Valeria, Red Hot Chili Pepper. ¿Okay? Ahí sí estoy metiéndome con las temperaturas y las presiones. Ups. ¿Ok? Entonces, ese ups sonó, pero tiene uno que irse un poco a la teoría para determinar esto. Fíjense que ahí, de nuevo, más abajo del enunciado, dice, se la considera la presión una atmósfera, pero para el benceno, phi o coeficiente de fugacidad es 1, quiere decir que es una fase, por lo menos para el benceno, fase gaseosa ideal. También para el tolueno, fase gaseosa ideal. También para el sileno, fase gaseosa ideal. En la fase líquida, los gamma, todos los gammas, benceno, tolueno y ortocileno, también son 1, por lo tanto, se considera fase líquida ideal. El problema sería muchísimo más complicado si yo no pudiera hacer esto, si yo tuviera que calcular los coeficientes de fugacidad phi o los coeficientes de actividad gamma. Fíjense que aquí todavía he hecho estas simplificaciones para no, repito, complicar demasiado el problema como tal. Ahora quiero dejar de presentar esto y regresarme un momento al
el material de apoyo. A ver. Cierto. Ok, material de apoyo. Espera un momento. Dejo de presentar esto. Regreso al material de apoyo, que ya ustedes vieron desde antes. Exactamente, ahí estoy. Ok, a ver. En la parte de destilación simple ya nosotros vimos esto en la clase de ayer, en donde menos L sobre B es igual a la ecuación 5, que es la última ecuación al final de esa diapositiva. También habíamos visto lo de la recta. ¿Okay? Esto es simplemente un repaso de geometría. ¿Ok? Por dos puntos que tienen coordenadas, el punto 1 tiene coordenadas y1, x1, el punto 2 tiene coordenadas y2, x2, y si yo quiero trazar la pendiente, m sería igual a delta y sobre delta x, como ven es y2 menos y1 sobre x2 menos x1, que eso lo habíamos también correlacionado con la pendiente menos L sobre B sobre la curva de equilibrio. Entonces ya ven cuál es la utilidad de recordar esta parte de geometría. Pero ahora lo que quiero que veamos es la última diapositiva. En la última diapositiva dice, sustituyendo la ecuación 4 en la ecuación 5. Si quiere podemos recordar cuál era la ecuación 4 y cuál era la ecuación 5. Bien, aquí estamos. La ecuación 4 es la de Raúl. La ecuación 4 es y sub i es igual a, entre paréntesis, presión de vapor de I sobre P por X. ¿Okay? Por X. Y eso no es más que M sub I, yo llamo M minúscula, M sub I, a la relación presión de vapor de I sobre presión total P. Eso lo llamo una constante. Obviamente esa constante depende de la temperatura. Entonces, la ecuación 4 no es más que la ecuación de una línea recta. Y sub I es igual a M sub I por X sub I. Esa ecuación 4 la voy a sustituir en la ecuación 5, que como ya ustedes ven, la ecuación 5 es esta de aquí abajo, en donde menos L sobre B era eso que está allí. Y puedo sustituir de dos formas, a saber, puedo sustituir Y, lo que me dejaría la ecuación 5 en función de X. Nada mal, de M y de X. O la otra forma sería, puedo sustituir X, lo que me dejaría la ecuación 5 en función de Y. Bien, regresando a la última diapo de este material de apoyo, dice, textual, sustituyendo la ecuación 4 en 5 y rearreglando, me queda que menos L sobre B, como ven, menos L sobre B es igual a Y de vapor del componente I menos ZF del componente I dividido entre, como ven, lo que hice fue sustituir X. Sustituir X por Y de vapor del componente I sobre M sub I. M sub I ya ustedes saben qué es, ¿verdad? M sub I es presión de vapor del componente I sobre presión total. Menos Z sub FI, lo que me da, rearreglando todo eso, la ecuación 6. A ver, ¿quién se atreve a demostrar la ecuación 6? Es simplemente la ecuación de arriba rearreglada, es decir, despejando Y del vapor del componente I, me quedó ese mollejero que está allí. Y de vapor del componente I es igual a Z, o sea, composición en la alimentación del componente I por 1 más L sobre B, dividido entre 1 más L sobre B por M sub I. Ojo, lo que está multiplicando en la ecuación 6, M sub I es el vapor. O sea, es L sobre B por M sub I. Quiere decir que, técnicamente hablando, M sub I está en el denominador
Cuidado, cuidado. Si yo además de eso digo que, como ven en el extremo izquierdo de la diapositiva, la sumatoria, eso es una relación, ¿ok? Una relación de masa. La sumatoria de todas las composiciones Y sub B del componente I en la fase de vapor tiene que ser igual a 1. Ojo, si no es igual a 1, estoy violando la ley de la conservación de la masa. Así que esto que está aquí no necesita ninguna otra demostración. Entonces, si yo aplico eso en la ecuación 6, digo que 1 es igual a la sumatoria de Z sub Fi por 1 más L sobre B sobre 1 más L sobre B por M sub I. Y eso sería la ecuación 7. Yo voy a copiar la ecuación 7 y, a ver, copiar. Y me la voy a venir a pegar en... Uy, eso sonó feo. No, cuando yo digo me la voy a pegar, no quiero decir nada de tomar alcohol ni nada, ¿ok? Yo sé, los maracuchos somos así mal pensados. Pero ajá. Entonces, esa ecuación la copié y la pegué en mi archivito de Excel y ya puedo dejar de compartir el material de apoyo e irme directamente a mi archivo de Excel, en donde ya tengo pegada por aquí la ecuación 7, que es la que acabo de mostrarles y que me va a dar la forma de obtener el resultado que me pide el problema como tal. Bien, ¿qué es lo que me pide el problema? Dice, la destilación flash, destilación simple, ocurre a 100 grados centígrados y una atmósfera de presión. Fíjense que la temperatura está fija y la presión también está fija. Determine las cantidades de líquido y vapor, L sobre B, y las composiciones de los productos. Bien, entonces fíjense que tengo que aplicar esta ecuación que es una sumatoria. Para resolver esta clase de problemas en Excel no hay ningún tipo de dificultad. Bueno, por supuesto, ¿no? Tienes que saber qué es lo que va a sumar. Y en Excel esto es muy sencillo. ¿Okay? Resolver las sumatorias por el método del solver. Bien, si yo analizo esta ecuación, los Z sub F los tengo. Z sub F del benceno es 0,5. Z sub F del tolueno es 0,25 y Z sub F del ortosileno es también 0,25. Ok, y L sobre B es precisamente lo que me están pidiendo obtener, calcular L sobre B. Por lo tanto, L sobre B va a ser mi incógnita. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Cuánto es la fracción de evaporación? También M sub I, que como ya ustedes saben, M sub I no es más que presión de vapor del componente sobre la presión total del sistema, y la presión total la tengo, una atmósfera. Y las presiones de vapor las puedo obtener fácilmente porque me están dando los coeficientes de Antoine, tanto para el benceno como para el tolueno, como para el ortosileno. Entonces, manos a la obra aquí. Lo primero tendría que ser como que plantear, ¿verdad?, mis ecuaciones en donde yo tengo ya en la parte de alimentación, Z sub F del benceno es 0,5, Z sub F del tolueno es 0,25, uy, perdón, puse como que un 0 de más, 0,25, y Z sub F del ortosileno es también 0,25. Bien, además del Z sub F, todo esto va a estar en términos de una temperatura
grados centígrados, 100. La temperatura en grados centígrados va a ser 100 y la presión, como ya está por allá, es de una atmósfera, pero yo quiero la presión en bar, porque obviamente las presiones de vapor me va a estar en bar. P total del sistema en bar va a ser igual a 1,0132, así. 101.325 o 1.0325 bar. Tengo temperatura, tengo presión, tal vez debería separar un poquito así. Temperatura y presión. Calculo a esa temperatura las presiones de vapor, ¿verdad? P de vapor también vienen en bar, pero eso lo puedo omitir. Para el caso del benceno, no es más que, ya ustedes saben, 10 elevado a la... Lo que va aquí adentro sería, en el caso del benceno, A menos B sobre la temperatura T más C. Bar. P de vapor del tolueno. Puedo copiar y pegar la misma ecuación y después lo que tengo que hacer es modificarla. En el caso del tolueno, A no es K6, sino K11. Por lo tanto, aquí escribo 11. B no es K7, sino K12. Y C no es K8, sino K13. En bar. A ver. También para P de vapor del ortocileno. Para el ortocileno, A sería K16, B sería K17 y C sería K18. Interesante. Entonces, como ven, ya tengo calculado todas las presiones de vapor. ¿Cómo calculo los M? Los M ya ustedes saben. M sub I o M para cada uno de los componentes es calculado como M sub I, M del benceno. M del benceno es igual a la presión del benceno entre la presión total, que sería este valor. M del tolueno es igual a la presión del vapor del tolueno entre la presión total y M del ortocileno es igual a este valor, presión de vapor entre la presión total. Bien, voy a tratar de acortar, no utilizar tanto espacio. Aquí está. Presión de vapor, tengo todo en la alimentación. A ver. Ya va. Esto está como que muy arriba, aquí. Ajá, para que quede todo en la misma línea. La fila 26 es para el benceno, la fila 27 para el tolueno y la fila 28 para el ortocileno. Ahora lo que tengo que calcular son los Y. Y por supuesto tengo que seleccionar como un valor inicial para mi cálculo L sobre B. L sobre B es repito, un valor que yo voy a utilizar como para inicio de cálculo. Yo puedo en realidad utilizar como valor inicial cualquier cosa, 0,5, por ejemplo.
solamente porque no quiero estar pensando demasiado en esto. Con 0,3, perdón, puedo utilizar 1 también. Si yo utilizo 1, lo que estoy diciendo es que yo estoy esperando que se evapore exactamente la misma cantidad, o sea, que haya la misma cantidad de líquido y de vapor, lo que no está mal. No es un mal valor para comenzar mis cálculos, y de todas formas, esos cálculos no los voy a hacer yo, esos cálculos los voy a hacer a través del solver. Bien, L sobre B inicial, y con L sobre B puedo calcular los diferentes Y sub B, es decir, Y sub B del benceno, Y sub B del tolueno y Y sub B del ortocileno. Para calcular los Y sub B voy a utilizar la ecuación que está resaltado en amarillo. Entonces, Y sub B del benceno es igual al Z del benceno, es decir, este valor, multiplicado por, abro y cierro paréntesis, 1 más el valor de L sobre B. L sobre B inicial sería este valor de aquí. Entre, abro y cierro paréntesis, entre 1 más, vuelvo a abrir y cerrar paréntesis, aquí, ojo, ok, sería L sobre B, que sería este valor de aquí, multiplicado por M, pero M es el valor que está multiplicando a B. Por lo tanto, le tengo que multiplicar por 1 sobre M. ¿Sí se entendió? M tiene que quedar en el denominador. Por eso no lo multiplico por M sub I, sino que lo multiplico por 1 sobre M sub I. ¿Okay? Para que M sub I quede en el denominador. Si simplemente multiplicara por M sub I, resulta que lo que estoy multiplicando es L, y eso no es correcto. Eso sería el valor de Y sub B. Copio esta ecuación, copiar, y la pego para las demás. De hecho, ok, en lugar de C26, eso era para el benceno, para el tolueno es C27, y L sobre B es la misma. Lo único que cambia es M para el tolueno, que es 27. Y aquí vuelvo a pegar. Para el ortocileno, la composición Z sub F es C28 y M para el ortocileno es L28. La sumatoria de todos los Y sub I o Y sub B, y la sumatoria de todos los Y sub I es igual, obviamente, a la suma, escribo suma de este más este más este. 0,95. Fíjense que utilizando un valor de 1 como valor inicial de L sub B, en realidad no estoy tan lejos, porque la sumatoria debería ser 1, y esto fuera correcto, me da 0,95. No estoy tan lejos, ¿verdad? De todas formas, tengo que escribir la función del error, es decir, la función que yo quiero minimizar. El error es igual a 1, que es el verdadero valor de la sumatoria, menos el valor de arriba. El error que estoy cometiendo allí es 0,044 algo. Pero yo lo que quiero es que el error sea mínimo, y para eso utilizo la función de solver. Me vengo para acá. En datos solver, ¿cuál es la celda objetivo? La celda objetivo es la función error. Y yo quiero que esa función tenga un valor de 0 aproximadamente. Y cambiando cuál variable, voy a cambiar la variable de L sobre B. Es decir, que me itere con L sobre B para obtener el valor que yo quiera. ¡Pum! Aceptar. Entonces, para un error en el orden del 10 a la menos 8, aceptablemente pequeño, 0, por decirlo así, L sobre B, el L sobre B encontrado es de 2.1840 y tantos.
Entonces ya con L sobre B, 2 y pico, puedo determinar el valor de lo que me están pidiendo. ¿Ok? Bien, el verdadero valor, podemos ponerlo aquí, E iterativo. Que es el verdadero valor de L sobre B. Ahora, con este valor de L iterativo, yo puedo calcular cuánto vale L y cuánto vale B. L más B vale 1. Si L más B vale 1 y L sobre B vale 2.18, yo puedo sustituir el B en esta ecuación y decir L más L entre 2.18475 es igual a 1. Entonces, como ven aquí en esta ecuación, ¿qué fue lo que hice? Simplemente sustituí B, sustituí B por el valor que me dio. ¿Sí? Y si yo saco como factor común L, sacando factor común L, L es igual a 1 más 1 sobre 2.18475 y eso es igual a la 1. Entonces, ¿cuánto vale L en realidad? Y yo lo que voy a calcular es L es igual a 1 más 1 sobre este valor de aquí. Pero eso iría en el denominador, ¿correcto? No sería entre 1 entre 1 más. Correcto. 1 entre eso que acabo de decir. L sería 0,68600, no sé qué más. Y B, en términos del vapor, sería 1 menos lo de arriba. Perdón. Sería igual 1 menos y B sería entonces, ¿cuánto sería L? Sería un 68,6% si lo quisiera expresar en porcentaje. Y B sería un 31,4% aproximadamente. De nuevo, si lo quisiera expresar en porcentaje. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Hacer una destilación simple en realidad es como el nombre. Es demasiado simple. Lo único que tienen que hacer allí es tener los datos requeridos. ¿De qué? De la ecuación de actuando y presión de vapor. Y las ecuaciones que obviamente tienen que demostrar de dónde sacaron y de dónde salieron esas ecuaciones. Del resto, nada. Ah, por cierto, todavía el problema no ha terminado. Disculpen. También me piden calcular las composiciones del líquido y del vapor. Ah, bueno, si es calcular las composiciones del líquido y del vapor, lo podemos hacer. Composición del vapor. Bien, entonces la composición del vapor es Y del benceno, Y del tolueno y Y del ortofileno. Bueno, pero si ya tengo estas composiciones aquí, porque ya tengo L sobre B, entonces simplemente lo que tengo que hacer es copiar y pegar, ¿verdad? Esto es igual a esto. ¿Sí? Entonces, tal. La sumatoria de todo eso es igual a 1. Entonces no tengo que hacer más nada. Para calcular el X del benceno, X del tolueno y X
del ortosileno. ¿Sí? Allí tengo que aplicar lo del M. Ustedes saben o ya saben que Y es igual a M sub I por X. Quiere decir que X es igual a Y del vapor dividido entre el M sub I. Por lo tanto, X del benceno es igual a Y del benceno dividido entre M del benceno. Y para el tolueno, X del tolueno es Y del tolueno dividido entre M del tolueno. Y para el ortosileno, Y del ortosileno entre M del ortosileno. Tal cosa, tal cosa. Tal cosa, la sumatoria para comprobar sería suma de estos tres números, este y este. Enter debería ser 1. Bueno, no dio 1. Por supuesto, siempre hay un error. Dio 0,9999. Vamos a suponer que dio 1, pues. Y ustedes saben esto. Entonces, lo que me pide el problema fue calcular cuánto es L sobre B, cuánto es la fracción evaporada, las cantidades de líquido y vapor, este y este. Vamos a ponerlo con un bonito color verde, diciendo esta es la respuesta. Y, que serían las composiciones en el vapor, y X, que serían las composiciones en el líquido. Y ahora sí, puedo decir que llegué a una solución, completé el problema como me lo estaban pidiendo el enunciado. Y esto es cómo se hace cuando tengo 3 o más. Cuando tengo 2, puedo confiar en los datos de equilibrio. Fácil. Lo hago todo con la gráfica. Pero cuando tengo más de 2, ya no puedo utilizar gráficas, por supuesto. Cuando tengo más de 2, ya no tengo 2 ejes. No puedo utilizar planos, figuras planas. Sino que tengo que utilizar estas ecuaciones que vienen, como ya ustedes saben, de los balances de masa. Repito, estas ecuaciones son sencillas porque consideré fase gaseosa ideal y fase líquida ideal. Es decir, nada de phi, nada de gamma, nada de nada. Pura expresión de vapor de Antoine y me dio bien. Ustedes ya recuerdan cuáles son las condiciones para eso, ¿verdad? Alejado de sus temperaturas y presiones críticas, de naturaleza química similar. Y bueno, ¿qué más similar? Benceno, tolueno y ortosileno, los tres son aromáticos y la única diferencia entre cada uno de ellos es simplemente un grupo CH3. Entonces es obvio que son similares el uno con respecto al otro. Y bueno, por eso fue que pude como que simplificar el problema. No sobre simplificar el problema, pero cuando uno puede hacer estas clases de cosas, sí se debe. Porque si yo me pongo a calcular los gamas de cada uno de ellos, Génesis, dime, tienes una pregunta. Sí, profe, me quedó una duda en la parte de que por qué sustituye usted después de L más B, ¿verdad? En la parte de abajo, en esa filita, ¿por qué dijo que L más L, o sea, por qué colocó que B era igual a L entre 2.18475? Vamos a ver. Ok, ¿te quedó claro de dónde salió este L? Está aquí arriba, ¿ves? Eso sí, pero L. arriba de eso, que yo quiero es la arriba. Este. No, abajo. Abajo, esto. Abajo, ahí, Este. a la parte izquierda. L, Ajá, L más L sobre 2.8. Eso. Bueno, si tú te fijas, esta de aquí, lo voy a poner en anaranjado. Fíjate, L sobre B es igual a 2.1847 bla, bla, bla. Ese número de aquí. ¿Lo ves? Sí. Ahora pasa B, que está dividiendo aquí a multiplicar. Y este número
que está el 2.18, tal cosa pasa a dividir. Entonces, ya. resulta que B es igual a L entre 2.18, ta, ta, ta. Lo único que hice aquí, en esta parte, es sustituir Pues B. sustituir. Ajá. Sí. Gracias, ya lo vi, ya lo vi. Ok, sustituir B. Entonces, bien. Repito que esta clase de procedimiento se utiliza para hacer una destilación flash para obtener las cantidades de líquido y vapor y las composiciones de vapor y las composiciones de líquido cuando tengo más de 2, 3, 4, 5, 6, lo que ustedes quieran. Y se hace así tan sencillo como vieron. Claro que la conscientes de actividad y hacer todo de una forma de fase real, fase líquida, fase líquida real y fase gaseosa real, tendría que calcular coeficientes de fugacidad y actividad, que no voy a hacer. Ya creo que ustedes fueron torturados así suficientemente en operaciones, pues, en termodinámica 2, o me equivoco, o no los torturaron lo suficiente. ¿Quieren que lo torture yo un poco más? No, estamos bien, así, sin la tortura. Está, ok. Por lo menos Jordi sabe lo que quiere. Muy bien, Jordi, por ti. Continuando, fíjense, el modelo ideal, tengo phi y gamma son 1. ¿Qué pasa con el modelo real? ¿Algún curioso ha visto la tercera pestaña que dice modelo real? Apuesto a que sí. Emma me dijo que quedó en shock, ¿o no? Emma quedó enmacionada. Está tan enmacionada que, bueno, pues, excelente. No la molestemos. Seguramente está ocupada por allí. Como está grabando la clase, ni modo. Vamos nosotros a ver. Acá estoy, profe. Ok. Me dijiste que había quedado como en shock de ver las cosas del modelo real. Estaba haciendo la tarea de caso, o sea, por curiosidad fue que vi las pestañas de abajo y yo dije, bueno, ¿y esto qué es? Y lo abrí y yo, ok, esto no lo entiendo. Y cuando abrí el otro, el último, yo dije, esto menos, mejor me regreso a la primera. Ok. Bien, pero entendiste esta, la parte del modelo ideal cuando tengo más de 2 componentes. Sí, claro, ahora que la está explicando, sí. Ok, bien, ahora vamos a ver la otra parte, la del modelo real, y seguramente que la vas a entender perfectamente también, una vez que te la explique. Vamos con el modelo real. Bien. ¿Qué es eso? Bueno, lo primero que tengo que ustedes ven allí es una ecuacioncita. No demasiado compleja tampoco. En realidad es un polinomio de grado 5. Ay, Dios. Y bueno, a continuación, bien, el polinomio de grado 5 tiene sus constantes polinomiales, por supuesto. Tiene a sub 0 por x elevado a la 0, a sub 1, x elevado a la 1, y así sucesivamente hasta a5 por x elevado a la 5. Entonces, las constantes están arriba de la ecuación, en donde tengo a 0, a 1, a 2, a 3, a 4 y a 5. Como ven, también hay una pequeña leyenda que dice modelo matemático para la ecuación de Exava y colaboradores. Et alia es una expresión latina que se abrevia así, et al. Et al significa y colaboradores, que son el autor principal de ese trabajo fue Exava, bueno, se pronuncia Saba. Es un checo, ¿cómo se llama? Un tipo checo de Praga, creo, de la Universidad de Praga. Por eso el nombre es tan extraño. Y tampoco voy a poner los nombres de los colaboradores, que son aún más extraños. Bueno, Saba y colaboradores propusieron esa ecuación. Por cierto, tengo el paper aquí, a cualquiera que lo quiera leer también está a la orden. Propusieron esa ecuación para representar los datos de equilibrio de los sistemas etanol-agua. Bien, etanol-agua. Nosotros habíamos visto en el modelo ideal que los datos de etanol reales
no se parecían en nada de nada a los datos de etanol sacados idealmente, es decir, que no podíamos considerar que los coeficientes de actividad y de fugacidad fueran 1. Bueno, porque hay restricciones en esas consideraciones. Por eso me di la tarea de buscarlos en la literatura. Voy a dejar de presentar esto un momento y me voy a ir a ver si estamos por aquí, por aquí, por aquí. ¿Cómo es la cosa? Ya va. Ahí está. Aquí estoy. Muy bien, aquí estoy. Ok. Adivinen, Perry, Manual del Ingeniero Químico. Edición número 7, creo. Capítulo 13, Distillation. Traducido significa obviamente destilación. Capítulo 13, destilación. Dice en la tabla 13.1, equilibrio líquido-vapor a presión constante. Datos para sistemas binarios seleccionados. Y entre esos sistemas binarios seleccionados está el de etanol agua. Están estos señores de aquí. ¿Qué más tengo por allá? Bueno, tengo por allá muchos más. A ver. Tengo acetona cloroformo, acetona metanol, acetona agua, tetracloruro de carbono, benceno, cloroformo metanol, etanol benceno, etanol agua, etilen acetato etanol, etilenglicol agua, enhexano etanol, metanol benceno, otros también están por allí. Me interesa etanol agua. Bien, como ven, aquí están algunos datos de equilibrio y dice mol fraction, fracción molar de A del componente volátil, en este caso A es etanol, fracción molar de A del componente volátil en B. La presión es 101.3 kilopascales, es decir, que es una atmósfera. Y bueno, la referencia a la persona a la que le debemos esos datos. Yo agarré estos datos y los copié y me los traje a Excel. Voy a dejar de presentar el Perry un momento y me devuelvo a la hoja de cálculo de Excel. Ahí estoy otra vez. Entonces, esos datos que están aquí abajo, que dicen datos de equilibrio para el sistema de etanol agua, son los que me traje de el Perry. ¿Ok? Y voy a comparar los datos de equilibrio del Perry con los datos calculados utilizando precisamente la ecuación de Saba. A ver cómo va la cosa. Entonces no es más que hacer dos curvitas, o mejor dicho, sí, una curvita con dos series. Te digo, ya va, espera un momento. Sería una buena idea hacer de una vez o obtener de una vez los datos de XY para la ecuación de Saba. La temperatura no me importa mucho porque no voy a utilizar los diagramas de temperatura todavía. Entonces, X con respecto de Y. Puedo utilizar los mismos X. Es decir, puedo copiar los X, pero los Y, ya va. Tampoco me conviene utilizar los mismos X, porque los X, primero, no empiezan en 0 y segundo, no terminan en 1. Entonces, yo lo que quiero es tener la curva completa y por lo tanto, me retracto de lo que dije antes, no voy a utilizar esos X. Voy a utilizar los X entre 0 y 1. Simplemente le sumo 0,1 y a la broma, ¿qué pasó aquí? Es igual a 0,1 más el de arriba. Y ahí está. Entre 0 y 1. Para que no me digan que estoy copiando los datos o que me digan que sí dio solamente por ver los datos. ¿Cómo calculo el Y?
Utilizo la ecuación de Saba, como ven allí. Y teórico es igual a ¿qué? A x dividido entre, abro y cierro paréntesis, dividido entre a sub 0 es este. Cuando presiono F4, fijo el valor de tal forma de que a lo que mueva la ecuación no se me, ¿cómo se llama? El valor queda fijo y se mueve x, más no se mueve a su 0. Bien, multiplicado por x a la 0, o sea, multiplicado por 1. Todo valor, repito, todo valor elevado a un exponente igual a 0 es igual a 1. Cualquier número, excepto el infinito. Infinito elevado a 0 es una indeterminación, así que no sabemos. Pero un valor que sea finito elevado a la 0 da como resultado igual a 1. Entonces, ni siquiera tendría que poner, porque multiplicar por 1 es un valor absurdo. Simplemente lo dejo así. Más, ¿ok? A1 sería este valor, aprieto F4 y se me ponen los signos de dólar, ¿okay? Multiplicado por X. Sería A1 por X a la 1. Más A2, este valor, con F4 lo pongo entre dólares, multiplicado por X elevado a la 2. X elevado a la 2 es X elevado a la 2. Tendría otro término. Más X a la 3, F4 para poner los signos de dólares, multiplicado por X elevado a la 3. Más A4 multiplicado por X elevado a la 4 más A5 multiplicado por X elevado a la 5. Y simplemente le doy clic aquí y me rellena todo eso. Bien. Tengo datos de equilibrio, es decir, datos reales del Perry, que son los que están del lado izquierdo. Y tengo datos de la ecuación teórica propuesta por Saba, que son los que están de este lado. Entonces, a ver. Para el sistema de etano del agua. La fuente de esto es Ferri. Manual del ingeniero químico. Título 3. Destilación. Y la fuente de esto es la ecuación del señor Saba et al. Y colaboradores. Entonces, ahora sí puedo graficar las dos ecuaciones. A ver qué tan bueno sería esto. Y insertar un diagrama. Ajá. Agrego datos, seleccionar datos. Agrego la primera serie, sería esta. X versus Y. Bien. No puedo decir que sea bonito, puede ser, está un poquito feito, pero quito este señor de aquí. Puedo decir que agreguemos las líneas de cuadrícula secundaria. También más o menos algo así. Le voy a agregar adicionalmente una línea y igual X, porque siempre es bueno tener la línea de referencia y igual X. Entonces, línea de referencia. En la línea de referencia, ustedes saben, para un X0, un Y0, y para un X1, un Y1.
Entonces, lo único que tengo que hacer aquí es agregar otra serie que diga de referencia X, Y. Aceptar, aceptar. Bien, se me se me desbarajuntó, pero no importa. Aquí digo que sea 1 y aquí digo que sea 1 también. Y la línea, le doy formato. No me gusta que tenga marcador. Listo. Color de la línea en negro. Listo. El estilo de la línea discreta. Listo. Bien. Si yo fuera a buscar por internet esta cosa, esto es lo que vería. ¿Okay? Estos son los datos que tiene el Perry para el sistema etanol-agua. Vamos a graficar los otros. ¿Ah? Los de la ecuación de Saba, a ver cómo nos va. Simplemente le doy aquí, seleccionar datos, agregar. Le digo la serie X es esta y la serie de Y es esta. Yo diría que está bastante bien, salvo una pequeña desviación en el rango entre 0 y 0,1. Es decir, a bajas concentraciones de etanol, en otras palabras, cuando el agua predomina, se desvía un poquito las dos curvas, pero yo diría que está bastante bien. Se acercan o se aproximan las dos bastante cerca. Bien, como ven, ¿en dónde está el azeótropo del que estábamos hablando nosotros anteriormente? ¿Dónde está el azeótropo para este sistema? Está como por aquí arriba, cerca del 80 y 0,8, que sería por aquí. 0, ya después de 0,9 está bastante lejos, como en 0,86 aproximadamente. En 0,86 ya es muy difícil destilar un valor de etanol que tenga esta composición 0,86, porque está muy cerca del azeótropo. Y lo que yo dije antes es que un azeótropo es una cosa que es imposible de destilar, porque resulta que cuando la curva de equilibrio toca la línea y igual a x es porque el alfa es igual a 1. ¿Okay? Entonces no se puede hacer nada en este caso. Un proceso de destilación simple no puede llegar a obtener etanol absoluto o etanol de alta pureza. Lo más que puedo llegar a obtener yo es un 0,80 y pico, 84 aproximadamente, aunque eso sería bastante cerca de esto. Entonces, bien, decidimos, o mejor dicho, yo decidí, disculpen por la democracia, pero esto no es una democracia, esto es una autocracia, profesorcracia, o algo así, como ustedes lo quieran llamar. Aquí el profesor decide lo que se trabaja en la clase. Ay Dios, me van a decir autócrata y todo eso, no importa. Entonces, como venía diciendo, decidí sacar los problemas para trabajar con el sistema etanol-agua, y es porque tengo la ecuación como tal. Fíjense que está bien, la ecuación no es algo demasiado sencillo de ver, pero como ven, los datos de equilibrio se ajustan bastante bien a la ecuación de Saba en el rango que me interesa a mí, que es un poquito más allá. Después del 10% no hay ningún problema, podemos trabajar perfectamente bien con todos esos datos. Por lo tanto, yo les voy a pasar ahora en que terminemos con nuestra clase el archivito para que ustedes agarren y se vayan familiarizando con la ecuación de Saba. Por cierto, no hay que guardar esto. ¿Okay? Bien, como tengo ya una ecuación para los datos experimentales, no necesito la curva de datos experimentales, y esto lo puedo
o cambiar el color de la línea que sea en negro. El marcador, no necesito marcadores aquí. El estilo de la línea un poquito más discreto. Uy, a ver. El estilo de la línea más discreto. ¿Está? Y bueno, fíjense que, ajá, preguntas. ¿Alguien por ahí me estaba hablando? ¿No? La ecuación de Java es para este sistema únicamente o general. Java es para el sistema etanol-agua. Es correcto. Ok. Bien. Si yo, como yo quiero utilizar la ecuación de Java entre 0 y 0,1, fíjense que aquí yo puedo, miren lo que voy a hacer. Entre 0 y 0,1 voy a agregar lo siguiente. Esto más 0,02. Bien. Es decir, en un rango entre 0 y 0,1, lo que hice fue aumentar el número de datos. Y esto se puede hacer fácilmente. ¿Okay? Lo único que tendría que hacer era vaya. Y ahí lo tengo. Si, fíjense que entre 0 y 0,1, como lo tenía antes, me daba como que demasiado recto. Ahora lo único que hice fue en la ecuación de Java aumentar la cantidad de puntos de ese lado. Si yo quiero volver a comparar esta ecuación con la ecuación experimental, de datos experimentales, a ver, agarro la de X, agarro la de Y. Y como ven, ahora como que se ajusta más o se mejoró el ajuste de la ecuación de Java a los datos experimentales. Y antes no era así, tal, porque como que me faltaban datos allí. En esa región es particularmente sensible y simplemente aumentando la cantidad de datos allí entre 0 y 0,1 pude lograr disminuir la diferencia entre la parte de datos experimentales y lo de la ecuación de Java. Entonces, borro esto de aquí y me quedo con ese diagrama que de ahora en adelante lo vamos a llamar diagrama de equilibrio de etanol-agua y lo vamos a utilizar para nuestros problemas en particular. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, de mi parte no. No sé. Muy bien, muy bien. Aquí un problema rápidamente. Si nosotros fuéramos a utilizar esta o este diagrama, esta ecuación, para una destilación simple, ¿cómo se haría? A ver. Bueno. Lo primero sería como que dibujar la cosa, ¿verdad? Dibujamos separador, pequeño separador. También dibujamos la alimentación. Y también dibujamos el vapor. Y también dibujamos la parte del líquido. Entonces, ya ustedes saben, alimentación, F, igual, no sé cuánto. Vamos a ponerle un mol, ¿por qué no? Un mol por segundo. Y el Z sub F, que sería la composición, repito, todo esto es etanol agua. Z sub F sería la composición del etanol
no sé, 0,3, ¿les parece un valor bonito? 0,3 o decir 30%. 30% etanol en agua. ¿Ok? Bien. Ya nosotros habíamos visto la parte de L sobre B. Ahora, en los últimos minutos que quedan, en 15 minutos que quedan de clase, yo lo que quiero es que ustedes entiendan el concepto de la línea de evaporación flash. De aquí en adelante la vamos a llamar línea Q. ¿Qué significa eso de línea Q? A ver, línea Q, o mejor dicho, Q, es la relación que hay entre el líquido con respecto a la alimentación. Entonces, un concepto es Q, en donde Q es igual a la cantidad de líquido que hay respecto de F, F mayúscula, ¿verdad? Antes, cuando estábamos haciendo destilación instantánea, destilación flash, lo acabamos de ver en el problema anterior que quedó pendiente. Lo que nosotros trabajábamos era L sobre B. L sobre, es decir, líquido sobre vapor. Pero aquí el concepto de Q es algo similar, pero no es sobre B, es sobre F. Es decir, la cantidad de líquido que hay respecto a la cantidad total de la alimentación. ¿Okay? Si en el concepto L sobre B, es decir, líquido sobre vapor, uno podría tener básicamente cualquier cosa o casi cualquier cosa, ¿verdad? L sobre B, ¿cuántos valores puede tomar L sobre B? Y el líquido, 0, 1. ajá, desde 0, y el líquido era 0, entonces el vapor B era total, ¿verdad? Y L sobre B, es decir, 0 entre un número, te daba 0. O sea que la relación L sobre B podía ir desde 0 hasta lo contrario. Hasta infinito prácticamente, porque si en lugar de ser todo vapor era todo líquido, entonces el líquido L era un valor, mientras que el vapor B era 0. Un número dividido entre 0 es infinito. Entonces, L sobre B puede tener cualquier valor entre 0 e infinito. Y eso a veces es un problema, sobre todo cuando uno está tratando de hacer esos cálculos en la computadora, porque empiezan a dar cada cosa loca que, bueno, ustedes no se pueden imaginar todo. Eso, en términos tecnológicos, significa que tengo un problema de convergencias con las ecuaciones. Un problema de convergencias es cuando tengo una variable pobremente acotada. ¿Qué es eso de una variable pobremente acotada? Bueno, que puede tener cualquier valor allí. Pero el valor de Q no es, o mejor dicho, es mucho mejor acotada y mucho más aplicable a lo que nosotros estamos viendo en la realidad. ¿Qué valores puede tener Q? A ver. Si es puro líquido, si la alimentación F es puro líquido, el valor de Q es L es igual a F, y cuando haga F sobre F, Q va a ser 1. ¿Ok? Si la alimentación F es puro líquido, Q es 1. Si la alimentación F es puro vapor, entonces no hay líquido. L es igual a 0 y Q vale 0. Entonces, fíjense que mientras el valor L sobre B podía dar cualquier cosa entre 0 e infinito, el valor Q está siendo acotado a que sea un valor entre 0 y 1. Es decir, puro vapor, Q es igual a 0, puro líquido, Q es igual a 1. Claro, pero nosotros vamos a ver luego, cuando estemos más avanzados en este estudio de la destilación, cuando estemos viendo destilación con balance de energía,
que no necesariamente esto es cierto. ¿Ok? Esto, lo que acabo de explicar, que Q es acotado, es válido siempre y cuando, repito, esté asumiendo el líquido como un líquido saturado y el vapor como un vapor saturado. Porque ustedes saben de termodinámica, de nuevo esa palabra grosera, de termodinámica saben que cuando yo tengo un líquido, dependiendo de su condición térmica, el líquido puede estar como líquido saturado, pero si la temperatura es menor a la temperatura de saturación, puedo tener un líquido subenfriado, ¿cierto? Cuando la entalpía del líquido es menor que la entalpía de saturación, es un líquido subenfriado. Solo cuando la entalpía del líquido alcanza la entalpía del líquido saturado es que tengo eso, precisamente un líquido saturado. Entonces, como ven, la relación L sobre V, es decir, como habíamos visto antes, no hace ninguna distinción entre líquido subenfriado y líquido saturado. Y eso es un problema a la hora de hacer un cálculo de una forma rigurosa de la fracción de vaporización L sobre V. ¿Por qué? Porque tengo la restricción de solamente poder trabajar en el rango desde la temperatura de ebullición del componente más volátil hasta la temperatura de ebullición del componente más pesado. Y eso es demasiado pobre. Eso es un rango demasiado estrecho. En la parte de destilación se van a dar cuenta, sobre todo cuando entremos ya a la parte de destilación en estado estacionario de una mezcla binaria en columnas, equipos de columna de contacto continuo, como columnas de platos, etcétera, se van a dar cuenta de que ese rango de temperatura es muchísimo más grande que simplemente esas poquitas dos temperaturas, que son las de temperatura de ebullición. Entonces, en un proceso de destilación es sumamente complicado porque tengo un rango de temperaturas de trabajo muy variable, desde líquido saturado, pasando por líquido subenfriado, pasando por vapor saturado, es decir, zona de mezcla, y en vapor sobrecalentado también. Entonces, el concepto de la relación L sobre B no me sirve más porque voy a entrar en algo un poco más complejo. Entonces, como ven en mi curvita de Excel, Q lo acabo de definir como la cantidad de líquido L que hay en la alimentación F. Ojo, para no confundir, lo voy a escribir LF. LF sobre F, es decir, la cantidad de líquido F que hay en la alimentación. ¿Okay? Y como ya dije antes, el valor de Q es 0 si es vapor saturado y es 1 si es líquido saturado. Ahora bien, en términos de entalpía, energía, Q también puedo definirla de la siguiente forma. Eso lo vamos a tener más claro en el material de apoyo de la semana que viene porque lo voy a incluir allí. ¿Okay? Q es igual a entalpía H de vapor saturado menos entalpía de F, eso dividido entre la entalpía del líquido saturado menos la entalpía de F. Ahí estoy. Bien, si bien esa definición de Q lo puedo poner en grande o más grande. Ahí estoy. Bien, entonces Q está definido como condición térmica. Por eso es que se representa con la letra Q pequeña. Primero, para no confundirlo con el calor Q grande. Segundo,
para indicar que en realidad dependerá de la temperatura a la cual uno esté trabajando. Fíjense que, de nuevo, Q es igual a la entalpía del vapor saturado menos HF sobre entalpía del líquido saturado menos HF, siendo HF la entalpía de la alimentación, por supuesto. Ok. Entonces, ¿qué pasa cuando la alimentación entra a la columna como líquido saturado? ¿Qué pasa cuando la alimentación entra a la columna como líquido saturado? Q igual a 1. Q es igual a 1, ¿no? bueno, nosotros ya habíamos dicho, ¿verdad? Como un líquido saturado. Ya va. Bueno, vamos a preguntar primero así. ¿Cuántas condiciones térmicas puedo tener yo de la alimentación? A ver, puedo tener vapor sobrecalentado, siendo la más caliente. Luego de vapor sobrecalentado, vapor saturado, ¿cierto? Luego, zona de mezcla, es decir, cuando la entalpía no es, o mejor dicho, la entalpía es más baja que el vapor saturado, pero más alta que la del líquido saturado. Luego tengo la del líquido saturado, sería la número 4, líquido saturado. Y la número 5 es líquido subenfriado. Perdón, esa ecuación yo sí decía que había algo extraño. Disculpen, me equivoqué en la ecuación porque es así. Disculpo de nuevo, H del vapor saturado menos H del líquido, así. Guardar. Ahí, bueno, ya ustedes saben, a cualquiera al mejor cazador se le va la liebre. Ok, creo que ya no tengo errores en la ecuación u horrores en la ecuación. Bien, entonces tengo 5 condiciones térmicas posibles para la alimentación. Vapor sobrecalentado, vapor saturado, zona de mezcla, líquido saturado y líquido subenfriado. Y se puede hacer el análisis fácilmente de Q con esas 5 condiciones. Fíjense que, repito, el concepto de L sobre B no puede manejar la parte de vapor sobrecalentado ni la parte de líquido subenfriado, porque básicamente el líquido es líquido y vapor es vapor. O sea que es un concepto que ya no nos servirá más. Nos servía antes para hacer un cálculo de destilación simple, pero ahora necesitamos un concepto un poco más general, un concepto un poco más poderoso, por decirlo de alguna forma. Ok, ¿qué pasa con Q cuando la entalpía de la alimentación es vapor sobrecalentado? Si H sub F es vapor sobrecalentado, entonces Q, fíjense en la parte de arriba o en el numerador, Q es negativo, ¿cierto? Porque si HF, que es la entalpía de la alimentación, es más grande que H del vapor saturado, resulta que el numerador de esa ecuación de Q da negativo, ¿no? ¿Un Q negativo es posible? Sí, sí es posible un Q negativo. Cuando la alimentación es vapor sobrecalentado. ¿Qué pasa si la alimentación es vapor saturado? Que la parte de arriba del numerador se cancela porque es igual a 0. Sería H de vapor saturado menos HF, pero HF es igual a H de vapor saturado, por lo tanto un número menos el mismo número es igual a 0.
me quedaría Q es igual a 0 sobre un número que es igual a 0. Por lo tanto, Q para un vapor saturado es igual a 0. En zona de mezcla no hay ningún problema. En zona de mezcla ya habíamos demostrado que Q podría estar entre 0 y 1. Si H sub F es líquido saturado, repito, si H sub F es líquido saturado, esa ecuación de Q me da 1, porque resulta que el numerador se convierte en lo mismo que el denominador. Cuando un número se divide entre el mismo, el resultado es 1. Por lo tanto, para un líquido saturado, en la alimentación Q vale 1. Y para un líquido subenfriado, entonces H sub F es más pequeño que H de LSAT. Y el numerador queda un número más grande que el denominador, por lo tanto Q es mayor que 1. Entonces, como ven, Q solamente es mayor que 1 en el caso de líquido subenfriado. Y mientras más subenfriado esté la alimentación, más grande será Q. Pero cuando estoy en el rango de destilación, entre las temperaturas de ebullición y de punto de burbuja y de rocío, se llama eso técnicamente en termodinámica. Cuando estoy entre las temperaturas de burbuja y de rocío, que es el rango de destilación, el Q siempre va a valer entre 0 y 1. Y el Q puede ser negativo, sí, siempre y cuando esa corriente a la cual me estoy refiriendo es o tenga la condición térmica de vapor sobrecalentado. Bien, hasta aquí lo voy a dejar por el día de hoy. Repito, voy a enviar este material para que ustedes lo revisen y vean, o sea, se familiaricen con todo eso. Y por el momento voy a dejar de presentar. Y regreso para ver, aquí estoy de nuevo con ustedes. Hello. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a la clase de hoy? Para terminar ya. Por mi parte, no. No, no. Bueno, si no tienen preguntas, ha sido un placer por hoy. Nos vemos la semana que viene, el martes, para ver qué fecha toca el martes. 28. Bien, el martes 28 de marzo, ya ustedes saben, para continuar con las clases. Y empezaré esa clase resolviendo el problema que quedó pendiente de lo de ayer. Si es que ustedes tuviesen alguna duda de cómo se resuelve, ellos seguramente no van a tener problemas haciéndolo porque no tienen ninguna duda. ¿Ok? Entonces, feliz noche, que descansen, buen provecho. Nos vemos la semana que viene. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Luego.